Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Maldonado Quesada, soy R1 de Medicina de Emergencia. El día de hoy pues vamos a platicar sobre el trauma craneoencefálico y asimismo de el manejo del paciente politraumatizado, para lo cual pues es importante recordar que los pasos iniciales en el tratamiento de este tipo de pacientes pues se establecen por medio de protocolos los cuales son secuenciales, organizados y de uso universal, con el objetivo de evitar daño adicional o lesiones desapercibidas. Entonces, por lo cual, la atención de este tipo de pacientes requiere las decisiones rápidas y bajo presión, ya que la probabilidad de supervivencia disminuye abruptamente con cada minuto que pasa en la evolución del trauma. Es así como se destaca de esta manera la importancia de la organización del equipo de trauma y la necesidad de la capacitación de cada uno de sus miembros. Además, una de las consideraciones en el tratamiento de este es no causar daño adicional. Por tal motivo, todo intento de atención al politraumatizado posee estructura, secuencia y una rica variedad de etapas intermedias, las cuales se explicarán a lo largo de esta presentación. Hay 5 principales causas de muerte en el paciente politraumatizado que se han descrito, entre las cuales debemos descartar o evaluar su importancia, como lo es la obstrucción de la vía aérea, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco, sangrado activo y trauma craneoencefálico per se. La atención hospitalaria al paciente que se encuentra traumatizada, como habíamos dicho, debe ser una valoración inicial que va a llevar consigo mismo la reanimación de las funciones vitales. Para esto, pues, tenemos que evaluar al paciente desde que llega al centro de atención completamente, buscar los factores de riesgo, tratar en orden secuencial la evaluación y manejar primariamente todo lo que se encuentra en una evaluación primaria. Luego tendremos un examen secundario que va a ser más detallado, haciendo una anamnesis detallada del paciente, logrando pues esclarecer pues situaciones que nos dejen en duda o que necesiten más información para poder ampliar el cuadro al que nos estemos enfrentando. Y se debe de iniciar un tratamiento definitivo ya pues al haber pues logrado mantener la emergencia y llevar a cabo pues un pronóstico. La evaluación y manejo primaria pues va a estar dada por, primero que nada, el A, B, C, D, E y F con manejo del dolor. Entonces, en A vamos a encargarnos de la vía aérea y el control de la columna cervical. En B vamos a tener la ventilación, C la circulación y control de la hemorragia, D la valoración neurológica, E exposición y control de hipotermia y F el manejo del dolor. Durante la evaluación primaria, las situaciones de riesgo se deben identificar y tratar simultáneamente, lo que se denomina una atención pues horizontal, lo cual pues no va a ser siempre posible simultáneamente. Por eso también se describe una atención pues vertical. Tenemos pues la vía aérea y el control de la columna cervical. A todo paciente politraumatizado se le considera pues un paciente con vía aérea difícil. La presencia de ronquera, estridor, disnea o ausencia de respuesta indica alteración de la vía aérea. La causa más frecuente de compromiso es la obstrucción. Por lo tanto, es importante recordar o identificar la lengua del paciente, la posición en la que se encuentra para poder pues desobstruirlo. Identificar algún cuerpo extraño que esté evitando una adecuada ventilación, la propia dentadura del paciente o si éste pues esté utilizando dentadura con placa, sangre, vómitos o un hematoma compresivo que va a comprometer como tal la vía aérea. Un paciente con un Glasgow de 8 puntos a su ingreso o menor debe tener una vía aérea definitiva o garantizada. La agitación y estado combativo se asocia a hipoxia y compromiso de la vía aérea.
Cuando ya se haya descartado que no se encuentra el paciente comprometido en su vía aérea, podemos ya dirigirnos hacia una sospecha de el uso de algún estupefaciente o algún otro tipo de intoxicación por drogas o medicamentos. Bueno, existen dos tipos de vía aérea definitiva, como la intubación endotraqueal, nasotraqueal u orotraqueal y la quirúrgica, que es la cricotirotomía o traqueostomía. La vía aérea quirúrgica se indica cuando no es posible realizar una intubación endotraqueal o las otras técnicas de intubación han sido infructuosas en circunstancias como la presencia de edema de glotis, fractura de laringe, hemorragia orofaringea severa o cuando la intubación nasal u oral se encuentran contraindicadas. Tenemos ya pasando a la B, las lesiones que comprometen la ventilación como tal, como el neumotórax, atención, el tórax inestable, el neumotórax abierto, el neumotórax masivo. No se debe tener una confirmación imagenológica para poder intervenir de forma correspondiente, ya que este tipo de alteraciones pues amenazan la vida y necesitan pues ser intervenidos de forma rápida y adecuada para poder resolverlo y evitar consecuencias pues catastróficas. Por lo tanto, todo paciente politraumatizado debe recibir oxígeno suplementario, ya que el objetivo de la reanimación es proveer suficiente oxigenación periférica. De 10 a 12 litros por minuto es lo indicado en una mascarilla con reservorio para alcanzar una PaO2 mayor de 70 y por lo menos llegar a una saturación parcial de oxígeno del 95%. Para las seques, la circulación vamos a reconocer si hay sangrado externo o interno para actuar con rapidez. El shock se define como una perfusión orgánica y oxigenación tisular que son deficientes. Entonces, para esto el objetivo va a ser restaurar la hipovolemia y controlar el sangrado. La valoración más rápida se hace por medio de evaluar el estado de conciencia, la color de la piel y el pulso. La presencia de pulso radial indica que hay una presión arterial sistólica al menos de 80 milímetros de mercurio. La hemorragia se debe identificar y controlar mediante presión directa o por una intervención quirúrgica. No se deben utilizar pinzas hemostáticas para controlar el sangrado externo, ya que se corre el riesgo de lesionar otras estructuras vitales. Los torniquetes deben usarse cuando hay sangrado masivo de la extremidad que no se puede controlar por presión directa y debe documentarse el tiempo de isquemia o en aquellos casos de amputación traumática de un miembro. El tórax, abdomen, espacio retroperitoneal y pélvico, lo mismo que los muslos, son los sitios en donde se puede producir un sangrado oculto que pueden requerir una intervención quirúrgica. Las fracturas con sitios de sangrado activo y por tanto se deben reducir precozmente para disminuir esta pérdida. Para obtener un acceso venoso se debe calentar por lo menos 2 venas de las extremidades superiores, preferiblemente con catéter de gran calibre, e infundir 2000 ml de Ringer lactato tibio o 20 ml por kilo para los niños. Entonces tenemos áreas de sangrado que podemos sospechar que tengan sangrado. Podemos hablar de la cavidad peritoneal, que la vamos a ver en una sospecha por medio de estigma de trauma abdominal, estado de choque, dolor abdominal y irritación peritoneal. Vamos a realizar estudios de FAST y lavado peritoneal para descartarlo. Que vaya a un sangrado en la cavidad retroperitoneal, va a haber una sospecha por medio de estigma de trauma abdominal, estado de choque, sino el sugestivo de fractura de pelvis. Y vamos a ver una radiografía simple de pelvis y un TAC, que es el estudio más preciso. En caso de sospechar de una área de sangrado en la cavidad pleural secundaria a un trauma torácico, lo vamos a sospechar en estigmas de trauma torácico, en estado de choque, signos clínicos compatibles con hemotórax y dificultad para respirar. Se va a realizar una radiografía simple de tórax o un IFAST. Para poder evaluar el déficit neurológico del paciente, vamos a determinar el estado de conciencia inicial del paciente, dándole un Glasgow de ingreso.
estableciendo un pronóstico para manejo de los pacientes de esta manera, conforme a la evolución con el tiempo y el manejo clínico que se le dé al paciente en cada etapa. El examen neurológico debe realizarse pues periódicamente. Una vez establecido el déficit neurológico, hay que llevar a cabo una interconsulta con neurocirugía para poder descartar causas neurogénicas también del choque que pueda estar presentando el paciente. El efecto del alcohol o drogas sobre el estado de conciencia no se debe sobredimensionar con respecto a las causas anteriormente mencionadas. Por tanto, primero se debe asegurar la integridad de la vía aérea, respiración, circulación, antes de asumir que el estado de conciencia se debe a una lesión craneana o efecto de drogas recreativo. Recuerde que una lesión de la médula puede producir un estado de choque neurogénico que también puede amenazar la vida y se debe identificar de una forma pues precoz. Tenemos la escala de Glasgow que vamos a evaluar en pacientes con trauma craneoencefálico. Le vamos a dar entonces un Glasgow desde su ingreso para poder con esto a sus reevaluaciones determinar el estado neurológico del paciente, si ha recuperado o ha deteriorado o ha permanecido de la misma forma desde su ingreso. Vamos a evaluar 3 parámetros que son la respuesta ocular, verbal y motora, asignando de 4, 5 y 6 puntos dependiendo la respuesta a cada comando que se dé para dar un total de 15 puntos con su mejor respuesta. Un paciente que obtenga menos de 8 puntos en su escala de Glasgow se va a considerar como un paciente comatoso, y un paciente que no va a tener una ausencia completa de respuesta va a tener un puntaje de 3. Los pacientes con edema palpebral severo o bajo ventilación mecánica se asigna un punto y se coloca la letra T que indica tubo. Las limitaciones. Vamos a hablar del déficit cognitivo, barrera lingüística y fármacos. Para cuantificar esta escala deben ser anotados en la evaluación. Exposición. El paciente debe encontrarse completamente desnudo para la objetiva identificación y descripción de las lesiones. Hay que tomar en cuenta siempre que cualquier lesión de la columna o vertebral o medular puede verse afectada por cualquier movimiento inadecuado, por lo cual se debe de llevar a cabo una movilización en bloque. Inmediatamente después de finalizar el examen se debe cubrir al paciente y de esta forma pues evitar la hipoxia. El manejo del dolor pues es importante, ya que este puede contribuir a un mejor manejo del paciente y no afectar el estado neurológico es muy importante. Por lo tanto, se debe de optar por una analgesia multimodal para evitar de esta forma efectos adversos que puedan surgir con dosis más altas de ciertos medicamentos. Tenemos pues la valoración secundaria, que en esta pues vamos a incluir una reevaluación primaria. Hay que llevar a cabo una anamnesis más completa pues del paciente, tomar en cuenta un examen físico detallado, más tranquilo, evidenciando cada rasgo, orientándonos de esta forma a saber qué tipo de lesiones estamos enfrentando, procedimientos adicionales a la atención primaria, toma de laboratorios, imágenes y llevar a cabo pues la profilaxis tanto antitetánica como antibiótica. Tenemos pues que hablar sobre el neurotrauma, que el neurotrauma pues lo vamos a evidenciar mediante, primero lo vamos a ir evaluando con el déficit neurológico para evaluar con esto con la escala de coma de Glasgow. También pues tenemos que ya cuando se llevan a cabo los estudios respectivos, dependiendo de sus indicaciones para llevar a cabo una tomografía, rayos X, etcétera, hay escalas que nos van a orientar el pronóstico dependiendo de los resultados de cada estudio. Entonces,